El secreto perdido de los cielos. Imagina, por un instante, que el cielo no siempre permaneció distante e inalcanzable, que, hace miles de años, los seres que lo habitaban no solo contemplaron la tierra desde las alturas, sino que descendieron a ella, y que esos mismos mensajeros celestiales cometieron una falta tan inmensa, tan devastadora, que fue arrancada de la memoria humana como si nunca hubiera existido. Pero, ¿y si ese pecado nunca desapareció del todo? ¿Y si su sombra ha seguido observándonos desde el velo invisible de la historia, aguardando el momento perfecto para revelarse ante nosotros? Hoy te invito a adentrarte en un viaje a través del tiempo, a los rincones más ocultos del conocimiento prohibido. Exploraremos las páginas selladas de un antiguo manuscrito que desafió los límites de lo divino y lo terrenal, el Libro de Enoc. Un texto oculto, marginado por las doctrinas más poderosas y protegido con celo por aquellos que temían su contenido. Un escrito que narra el descenso de seres que no eran hombres, sino ángeles, cuya decisión cambió para siempre el destino de nuestro mundo. Suscríbete ahora al canal, activa la campana de notificaciones y deja tu me gusta para seguir explorando juntos los secretos que el tiempo intentó enterrar. Tu apoyo no solo mantiene viva esta serie, también abre la puerta a los próximos descubrimientos que estás por presenciar. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que entiendes la historia, la fe y el origen mismo de la humanidad. ¿Quién fue Enoc? ¿Por qué su nombre, mencionado apenas en las escrituras tradicionales, encierra una sabiduría tan profunda y a la vez tan temida? Este relato nos invita a descubrir los secretos de un hombre que vio más allá del tiempo, que dialogó con los cielos y que comprendió verdades que la humanidad aún no ha podido asimilar. En las antiguas visiones que se le atribuyen, Enoc describe un acontecimiento que estremeció las estructuras del universo: la rebelión de los vigilantes, los ángeles designados para observar el desarrollo de la humanidad. Ellos eran custodios del equilibrio entre el cielo y la tierra, seres de luz y sabiduría infinita, encargados de guiar a la especie humana en su evolución espiritual. Pero algo los llevó a desafiar las normas divinas que les fueron impuestas. Movidos por un deseo ardiente de conocer y experimentar lo que les estaba prohibido, los vigilantes cruzaron el límite que separaba el reino de la perfección celestial del mundo material. Su caída no fue solo física, sino moral y cósmica, una fractura en el orden universal que aún resuena en los ecos del tiempo. El concepto de estos ángeles vigilantes aparece en muchas tradiciones espirituales antiguas. En la antigua Mesopotamia, en Egipto, e incluso en los textos hebreos y griegos, se hablaba de seres divinos que servían como guardianes del equilibrio cósmico. Pero en el libro de Enoc, estos guardianes cometen el error fatal de intervenir directamente en el destino humano. ¿Y por qué lo hicieron? La respuesta no es tan simple como una mera desobediencia. En realidad, su motivación fue un impulso profundo, el deseo de transmitir el conocimiento prohibido. Un conocimiento reservado a las esferas divinas, tan poderoso que podía transformar el alma humana o destruirla para siempre. Los vigilantes descendieron no solo como observadores, sino como maestros. Enseñaron a los hombres los secretos de los cielos, las artes que antes eran exclusivas de los dioses, la astronomía, la escritura, la metalurgia, las propiedades místicas de las plantas y los minerales. Les revelaron cómo entender los ciclos del cosmos y cómo manipular las fuerzas de la naturaleza. Pero en su intento de elevar a la humanidad, terminaron abriendo una puerta que jamás debió cruzarse. Este acto de compasión, o de soberbia, según se mire, desencadenó una reacción en cadena. Lo que debía ser una enseñanza sagrada se convirtió en el origen de la corrupción. La sabiduría celestial, al ser malinterpretada por los hombres, se transformó en una herramienta de poder, guerra y ambición. El libro de Enoc nos advierte que el conocimiento, sin la preparación espiritual adecuada, puede ser tan destructivo como la ignorancia. Así, los vigilantes no solo cayeron por haber revelado lo prohibido, sino por haber alterado el orden natural del universo. En este punto, el relato nos invita a reflexionar sobre una verdad universal. El deseo humano de saberlo todo, de dominar lo desconocido, puede convertirse en su mayor condena. ¿Quién fue Enoc? ¿Por qué su nombre, mencionado apenas en las escrituras tradicionales, encierra una sabiduría tan profunda y a la vez tan temida? Este relato nos invita a descubrir los secretos de un hombre que vio más allá del tiempo, que dialogó con los cielos y que comprendió verdades que la humanidad aún no ha podido asimilar.
En las antiguas visiones que se le atribuyen, Enoc describe un acontecimiento que estremeció las estructuras del universo: la rebelión de los vigilantes, los ángeles designados para observar el desarrollo de la humanidad. Ellos eran custodios del equilibrio entre el cielo y la tierra, seres de luz y sabiduría infinita, encargados de guiar a la especie humana en su evolución espiritual. Pero algo los llevó a desafiar las normas divinas que les fueron impuestas. Movidos por un deseo ardiente de conocer y experimentar lo que les estaba prohibido, los vigilantes cruzaron el límite que separaba el reino de la perfección celestial del mundo material. Su caída no fue solo física, sino moral y cósmica, una fractura en el orden universal que aún resuena en los ecos del tiempo. El concepto de estos ángeles vigilantes aparece en muchas tradiciones espirituales antiguas. En la antigua Mesopotamia, en Egipto, e incluso en los textos hebreos y griegos, se hablaba de seres divinos que servían como guardianes del equilibrio cósmico. Pero en el libro de Enoc, estos guardianes cometen el error fatal de intervenir directamente en el destino humano. ¿Y por qué lo hicieron? La respuesta no es tan simple como una mera desobediencia. En realidad, su motivación fue un impulso profundo, el deseo de transmitir el conocimiento prohibido. Un conocimiento reservado a las esferas divinas, tan poderoso que podía transformar el alma humana o destruirla para siempre. Los vigilantes descendieron no solo como observadores, sino como maestros. Enseñaron a los hombres los secretos de los cielos, las artes que antes eran exclusivas de los dioses, la astronomía, la escritura, la metalurgia, las propiedades místicas de las plantas y los minerales. Les revelaron cómo entender los ciclos del cosmos y cómo manipular las fuerzas de la naturaleza. Pero en su intento de elevar a la humanidad, terminaron abriendo una puerta que jamás debió cruzarse. Este acto de compasión, o de soberbia, según se mire, desencadenó una reacción en cadena. Lo que debía ser una enseñanza sagrada se convirtió en el origen de la corrupción. La sabiduría celestial, al ser malinterpretada por los hombres, se transformó en una herramienta de poder, guerra y ambición. El libro de Enoc nos advierte que el conocimiento, sin la preparación espiritual adecuada, puede ser tan destructivo como la ignorancia. Así, los vigilantes no solo cayeron por haber revelado lo prohibido, sino por haber alterado el orden natural del universo. En este punto, el relato nos invita a reflexionar sobre una verdad universal. El deseo humano de saberlo todo, de dominar lo desconocido, puede convertirse en su mayor condena. El descenso prohibido y el nacimiento de los Nefilim. Cuenta la leyenda que, cuando los vigilantes cruzaron la frontera entre el cielo y la tierra, el universo entero contuvo el aliento. Lo que debía ser un acto de observación se transformó en un acontecimiento de consecuencias irreversibles. El resplandor de su llegada iluminó los valles antiguos, y el aire mismo pareció estremecerse ante la presencia de aquellos seres que no pertenecían a este mundo. Al principio, su descenso fue visto como una bendición. Los hombres los contemplaban con asombro y temor, reconociendo en ellos una grandeza que trascendía lo humano. Estos ángeles, dotados de conocimiento infinito, comenzaron a compartir sus secretos con la humanidad. Enseñaron el uso del fuego, los misterios de los metales, los movimientos de las estrellas y la influencia que los astros ejercen sobre el destino del hombre. Les revelaron el poder de las palabras sagradas, la alquimia de la creación, el arte de sanar, y también de destruir. Pero aquello que parecía un don celestial se convirtió pronto en una maldición. El conocimiento no tarda en corromper cuando el corazón no está preparado para recibirlo. Los hombres, deslumbrados por el poder recién adquirido, comenzaron a dominar la materia, a manipular la naturaleza y a desafiar los límites de la vida misma. El fuego del saber, que debía iluminar, se transformó en una llama que devoraba todo a su paso. Fue entonces cuando la línea entre lo divino y lo humano se desdibujó por completo. Los vigilantes, cautivados por la belleza de las mujeres humanas, decidieron unirse a ellas. Lo que empezó como una fascinación terminó siendo una transgresión sin precedentes, la unión de lo celestial con lo terrenal. De esas uniones nacieron criaturas híbridas, seres colosales e inquietantes, a quienes el libro de Enoc llama los Nefilim. Los Nefilim no eran completamente humanos ni completamente celestiales. Eran la encarnación del desequilibrio, la fusión de dos planos que nunca debieron mezclarse, gigantes de poder inconmensurable, con la fuerza de los cielos y la ambición de los hombres, se alzaron sobre la tierra con dominio y furia. Su mera presencia alteraba el curso de los ríos, oscurecía los cielos
y sembraba el miedo entre las aldeas primitivas. Los antiguos relatos dicen que los Nefilim caminaron sobre la tierra como titanes, reclamando el mundo como su herencia. Poseían un conocimiento que ningún mortal podía comprender. Sabían de los metales, de las armas, del control sobre las sombras y las energías invisibles. Fueron maestros de lo prohibido, enseñando a los hombres artes oscuras y prácticas que desafiaban las leyes de la creación. Algunos los adoraron como dioses, otros los temieron como monstruos. Con el paso del tiempo, su poder se desbordó. Las guerras se multiplicaron, la ambición humana creció, y el equilibrio espiritual del planeta comenzó a desmoronarse. La tierra se llenó de caos, los cielos se cubrieron de humo, y la armonía entre lo divino y lo terrenal se quebró para siempre. Lo que los vigilantes habían concebido como una búsqueda de sabiduría terminó convirtiéndose en un desastre cósmico. Los textos antiguos narran que, al ver la corrupción que habían desencadenado, algunos de los vigilantes lloraron por lo que habían hecho. Comprendieron que su intento de elevar a la humanidad la había condenado al sufrimiento. El conocimiento que debía liberar terminó esclavizando. El poder que debía iluminar terminó oscureciendo. Y así, el pecado de los vigilantes no fue solo una falta contra el cielo, fue una traición contra la propia naturaleza del universo. Al mezclar lo eterno con lo perecedero, desencadenaron fuerzas que ni siquiera ellos podían controlar. Los Nefilim, sus hijos, se convirtieron en los símbolos vivientes de esa transgresión, seres que representaban tanto el esplendor como la decadencia del conocimiento divino mal utilizado. En muchas culturas, estas criaturas colosales fueron recordadas como los gigantes que poblaron la tierra antes del gran cataclismo. Algunos los consideraron responsables de la destrucción de civilizaciones enteras. Otros creyeron que fueron los primeros tiranos, los fundadores de reinos oscuros que desafiaron la voluntad divina. Pero más allá del mito, el mensaje es claro. Cuando el poder sobrepasa la sabiduría, el resultado es siempre la caída. Y fue precisamente esa caída la que marcó el comienzo de la intervención celestial. El desequilibrio había alcanzado tal magnitud que el cielo no podía permanecer en silencio. Una tormenta cósmica se aproximaba. La humanidad, los vigilantes y sus descendientes, los Nefilim, estaban a punto de enfrentar el juicio más severo que jamás se haya conocido. El juicio celestial y el legado de los vigilantes. El silencio cayó sobre la tierra antes de la tormenta. Las estrellas, que antes brillaban con serenidad, parecían ahora observar con tristeza lo que el mundo se había convertido. Desde los cielos más altos, una voz resonó con la fuerza de 1000 truenos. El equilibrio debía ser restaurado. El Altísimo había contemplado el caos que los vigilantes y los Nefilim habían sembrado. La humanidad, corrompida por la ambición y el poder que jamás debió poseer, se había apartado de su propósito original. Y así comenzó el juicio. Los antiguos textos relatan que el propio Enoc fue convocado como mensajero entre los dos mundos. Los cielos lo eligieron para advertir a los vigilantes del destino que se avecinaba. En sus visiones, Enoc vio los océanos levantarse, las montañas temblar y la tierra purificarse por medio de un cataclismo que borraría la corrupción del mundo. El diluvio no fue simplemente una tragedia natural, sino un acto de limpieza, un reinicio del orden cósmico. Los vigilantes, aquellos que alguna vez fueron seres de luz, fueron encadenados en las profundidades, confinados en abismos donde el tiempo no existe. Allí permanecen, según el libro de Enoc, hasta el día del juicio final, prisioneros del eco de su propia rebelión. Sus hijos, los Nefilim, fueron destruidos, y con ellos, la era de los gigantes llegó a su fin. Pero no todo fue destrucción. De aquel caos surgió una nueva humanidad, una generación que, aunque marcada por las sombras del pasado, conservaba en lo más profundo de su ser la chispa del conocimiento que los vigilantes habían dejado atrás. Una chispa que, a lo largo de los siglos, seguiría guiando a los hombres hacia la búsqueda de la verdad, aun cuando esa verdad permaneciera oculta entre los velos del misterio. Y es aquí donde la historia se vuelve inquietante, porque muchos creen que el legado de los vigilantes no desapareció con el diluvio, que sus enseñanzas, sus símbolos y su conocimiento sobrevivieron en secreto, transmitidos a través de civilizaciones antiguas, sumerios, egipcios, babilonios, mayas. Todos ellos adoraban a seres venidos de las estrellas, maestros del cielo, portadores de una sabiduría prohibida. Podría ser que esos mitos,
dispersos por culturas separadas por océanos, sean ecos del mismo acontecimiento? ¿Y si los vigilantes nunca se marcharon del todo? Quizás su influencia aún persiste, escondida detrás de las estructuras del poder, en los templos, en las antiguas órdenes, o incluso en los misterios que la ciencia moderna apenas empieza a descifrar. El mensaje del libro de Enoch va mucho más allá de una historia sobre ángeles caídos. Es una advertencia. Nos recuerda que el conocimiento, sin conciencia, puede convertirse en un arma que destruye desde dentro. Nos muestra que los límites existen no como castigos, sino como salvaguardas del equilibrio universal. Y sin embargo, la pregunta sigue flotando en el aire, como un eco que atraviesa los siglos. ¿Estamos repitiendo los errores de los vigilantes? ¿Estamos, una vez más, cruzando la frontera entre lo permitido y lo prohibido, entre la creación y la arrogancia de creernos dioses? Quizás los vigilantes no fueron castigados por enseñar, sino por revelar demasiado pronto lo que la humanidad aún no estaba preparada para entender. Quizás su pecado no fue la rebelión, sino la compasión mal dirigida. Sea cual sea la verdad, su historia continúa resonando en la conciencia humana. Cada descubrimiento, cada avance tecnológico, cada intento de dominar las leyes de la naturaleza nos recuerda aquella antigua advertencia. El conocimiento es un fuego, y todo fuego, si no se controla, puede consumir al que lo enciende. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas una estrella fugaz cruzando el firmamento, recuerda esta historia. Tal vez no sea solo una roca ardiendo en la atmósfera. Tal vez sea una señal, un recordatorio de aquellos que alguna vez descendieron para enseñar y fueron condenados por desafiar al mismo cielo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuestras próximas exploraciones. Nos vemos en el siguiente video.